Un poco en esas lógicas que hemos venido desarrollando para abordar como objeto de reflexión la educación y la educación jurídica, además, eh, nos corresponde hoy, según el plan que está trazado, abordar ese tema de la alteridad, de la pluralidad, de la interculturalidad. Eso que desde la teoría crítica del derecho, eso que desde la escuela de Frankfurt se denominaban como las alteridades, ¿cierto? La alteridad, el otro, ese inacible escenario con el que tratamos de cubrir a todo aquello que nos resulte distinto, diferenciado, que nos amenaza. Porque el otro siempre es una especie de monstruo, una especie de, eh, como de cuestionario al que le tememos y que se procura eliminar generalmente por la vía de la homogeneización, ¿cierto? Y quizás allí está el gran asunto de fondo planteado inicialmente aquí, y es cómo hay una especie de temor, de miedo, de pánico a la diferencia. Y queremos, o se quiere más bien, no sé si ustedes y yo, pero por lo menos institucionalmente, en términos estatales, en términos de ministerio, en términos de secretarías de educación, de institutos de educación, se quiere eliminar la diferencia y lograr que todos se hagan iguales, que todos sean lo mismo. Eso es muy grave. Cuando ustedes piensan en el ejercicio mismo eh, de los uniformes, ¿cierto? De que todos tienen que vestirse iguales, tienen que hablar iguales, tienen que seguir el mismo rumbo, el mismo sendero, los mismos caminos, que todos tienen que llevar el mismo orden, el mismo nivel, la misma secuencia. Lo que están asistiendo justamente es a la eliminación de la diferencia, de la otredad, de la pluralidad. Es como si ya existiera un modelo ideal, un modelo probadamente exitoso que permitiera eh, obviar, obviar las disidencias. Eso me parece muy grave. Claro, eso tiene que ver todo con un modelo de educación jurídica, bueno, con una forma más bien de pensamiento jurídico que se ha denominado el pluralismo jurídico, ¿cierto? El pluralismo jurídico que surge como respuesta al monismo jurídico, es decir, a ese intento de pensar que el derecho es único, que hay un solo derecho y que ese único derecho está por encima de todo y que justifica todo y que sustenta todo y que intenciona todo. Es una cosa gravísima. Además, porque ¿quién nos autoriza a pensar que ese derecho que existe es el mejor, o es el más adecuado, o el más apto, o el que más se ajusta, o es el que responde a las necesidades particulares de unos escenarios cargados de diferencias, cargados de alteridades? Ahora, vamos a ver para que no haya pérdidas en este asunto. Ese, ese monismo jurídico, esa idea de que solamente existe un modelo jurídico, es la respuesta de los estados, de los distintos estados, de cada uno de los estados existentes en distintos momentos de la historia a, a la posibilidad de reconocer a otros. Es decir, hay que eliminarlos. Primero ahí. Esa, esa idea de eliminación de la diferencia, de eliminación del otro, digamos que se confabula, más bien se configura a partir de distintos escenarios. Digamos que la primera tarea que tiene el Estado o que asume el Estado más bien, eh, se supone que es la de proteger, la de cuidar, la de garantizar el bienestar.
un poco cuando uno sigue a Thomas Hobbes en el Leviatán, logra entender este asunto, o también podría preguntarse uno en términos de la pregunta por el derecho que se hace Hegel, o los textos de Kant en relación con estas mismas inquietudes. Ahora, no porque el derecho sea nuevo, porque el derecho ya existía en Roma, en la Roma clásica. Pero miren cómo mi discurso inclusive es contradictorio con lo que estoy planteando, porque me sigo manteniendo en un esquema homogéneo de pensamiento que es el occidental impuesto por Europa, por lo menos por los románticos europeos, que son los que se inventan estas formas de clasificación de la historia, según hay una antigüedad, luego una edad media, luego hay un renacimiento, un humanismo, un renacimiento, una especie de ilustración extraña, luego una modernidad, y se supone con una posmodernidad. Y pareciera que eso fuera en todas partes y que eso respondiera a las necesidades y a los procesos de todas las culturas y de todas las geografías, y no es así. Digamos que es en la que nos estamos moviendo en este momento, yo la utilizo aquí como herramienta, pero no desconozco que existen otras lógicas, otras dinámicas, otros procesos y otros contextos que tienen, por supuesto, otras necesidades, ¿cierto? Y por lo tanto, como tienen otras necesidades, otras posibilidades interpretativas. Pero vamos a ver, esa necesidad de homogeneizarse se establece a partir del Estado. El Estado como gran institución, como idea, digamos que la primera herramienta de implementación de su función que crea es la nación, la idea de nación, la idea de que todos tenemos que asociarnos en torno a unas ideas más o menos equivalentes de historia, de tradiciones, de lengua, de creencias, de comportamientos, de expectativas, y a esa cosa extraña, a ese intento de volvernos un bloque, lo denominamos nación. Y entonces se supone que en torno a esa idea de nación usted tiene que generar una cantidad de emociones que por lo menos la entusiasmen cuando vea un chiro de determinados colores o cuando escuche determinadas notas musicales o cuando vea determinados paisajes, o cuando escuche determinadas palabras, usted tiene que ponerse con la sensiblería a flor de piel, porque si no, es que usted no se reconoce como parte de una nación. Esas cosas terribles que, por lo menos hasta el siglo XX, determinaron la existencia de buena parte de la humanidad, ¿cierto? Lo llamaban nacionalismos, algunos todavía lo siguen llamando así, regionalismos, parte de esos ismos, ¿cierto? Esa vinculación directa, emocional, irracional, sin argumentos, que vincula a un sujeto con un escenario específico. Y ese escenario específico puede ser geográfico, puede ser histórico, puede ser político, puede ser económico, puede ser cultural, tradicional, imaginados. Todos son escenarios imaginados. Pero digamos que el Estado se encarga de incentivar eso, no es gratuito, por ejemplo, que en este platanal los medios de comunicación estén obligados legalmente por el Estado a que a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana tienen que poner exactamente el mismo ritmo musical, la misma letra, las mismas, y todo el mundo como que tiene que escucharlo y sentirse parte de algo en lo que no necesariamente se identifica. Entonces, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, en todas las emisoras, en todos los canales, por lo menos nacionales, tiene la palabra otra vez nacionales, eh, se escucha lo mismo y se ve lo mismo, ¿cierto? Una especie como de fervor impuesto en torno a unos colores y a unas notas musicales. Y para complementar ese tipo de experiencias emocionales, que utilizan determinadas imágenes y entonces se muestran imaginarios, por ejemplo, de diversidad que nadie respeta, que nadie valora, que nadie quiere, de geografía,
que está empeñada, que ya se entregó, que ya se acabó, que no se respeta, a pesar de que la Constitución demanda que se deben cuidar, de institucionalidad, que tienen unos niveles de credibilidad y de confianza ciudadana absolutamente nefastos, eh, hay algunos personajes, algunas prácticas deportivas, culturales, sociales, fingidas, por supuesto, impostadas en esos comerciales, y a través de ellos se intenta homogeneizar. Todos hacemos parte del mismo costal y este costal se denomina como usted quiera. ¿Cierto? Y se puede denominar Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Alemania, Francia, Perú, Bolivia, pero hay una idea de que tenemos que, en esa categoría, en ese nombre, en esa denominación, eliminar a los otros. Los otros son malos, los otros son tontos, los otros son feos, los otros son pobres, los otros son bobos, los otros son, nosotros sí, nosotros somos el gran ejemplo, el gran referente. Eso es lo que hay en ese intento de homogeneización por la vía del nombre. Esto sucede no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel de familia, a nivel de ciudad, a nivel de pueblo. Esas conductas aberrantes, por ejemplo, del regionalismo, según las cuales la comida de esta región es mejor que la de las demás, o que en esta región sí se sabe bailar, o que en esta región hay muy buenos cantantes, en cambio en las demás no. Es tonto, es ignorante, es abusivo eso, porque se está desconociendo simplemente que en el otro escenario que se está juzgando, lo que hay son condiciones diferentes, necesidades diferentes, posibilidades distintas. Pero digamos que en ese intento del Estado por configurarse como la única autoridad, el único poder, lo primero que tendrá que hacer es homogeneizar, volver a todos iguales, anular al distinto. Aún a pesar de que, por ejemplo, en la Constitución de los Andes se establezca que hay una especie de autonomía de los pueblos, ¿cierto? Que los pueblos tienen libre determinación, o que en la Constitución de Colombia diga que esto es pluriétnico y multicultural y que respeta las formas, las tradiciones, las culturas de los pueblos. Eso no funciona. Mire que esta clase es en español. Esto no es en Aymara, esto no es en Chibcha, esto no es en Nasa, esto no es en Ugua, esto no es en Guayú, Guayunay, que se llama. No, esto se hace en español y ninguna universidad tiene apertura para vincular a los distintos. A todo el mundo le exigen que pague lo mismo, que haga los mismos cursos, las mismas posibilidades, y ahora, para mayor vergüenza, les exigen que tienen que aprender inglés, no español, inglés. A pesar de que la constitución política, por ejemplo, de Colombia, establece claramente, claramente define allí que la lengua oficial de este país es el español y las demás lenguas nativas. El inglés no es una lengua nativa y la obligan en los colegios y la obligan en las universidades y como requisito para determinados trabajos y en las instituciones se obliga a aprender inglés. Y eso, ¿como por qué? Es que están violando la Constitución según una lectura más o menos inteligente. Entonces, digamos que hay un asunto que es importante entonces, el Estado como generador de unicidad. Y en ese intento de volverse la única verdad, el Estado recurre a algunas estrategias. La primera de ellas, quizás, es el idioma. Todos los estados asumen que hay una lengua oficial, esa palabra es espantosa, una lengua oficial del Estado. El inglés o el francés o el quechua o el aymara o el italiano, pero cada estado parece que es importante para los estados definir que hay una lengua. Claro, porque a través de la lengua logra unificar, logra eliminar la diferencia. Uno tendría que hacer un ejercicio que me parece que es muy bello y es tratar de pensar el esquema a través del cual el idioma lo que hace es anular al otro. Si un indígena llega a una comisaría de familia o a un juzgado
hablando en su lengua, en procura de justicia, de la justicia nacional, de la justicia republicana, de la justicia constitucional, ¿quién lo va a atender? No, usted tiene que, tiene que hablar en español y tiene que llenar los documentos en español y no hay posibilidad distinta. No conozco ningún juzgado, ninguna institución judicial o académica o política, de cualquier económica, que le permita al indígena conducirse a través de su propia lengua, aunque la Constitución establece que esa lengua debe ser eh, respetada, debe ser valorada, debe ser tomada en cuenta y debe ser aceptada. Entonces, digamos que el primer asunto grave es que el Estado, a través del idioma, intenta homogeneizar. Esto es tonto. Vamos a ver que esto es más tonto todavía de lo que suena. Cuando en el siglo XIX se empieza a generar ese proceso de, algunos dirán de independencia, yo no la veo por ningún lado, pero por lo menos de distanciamiento de España, de dejar la dependencia de los españoles, se organizan constituciones y formas republicanas en toda América. Y es muy extraño porque uh, digamos, los gestores de ese proceso, los líderes, los abanderados, las cabezas de esos procesos independentistas tienen el mundo entero, el universo entero para construir estos nuevos escenarios. Y esto va desde México, desde lo que era en ese momento México, es decir, el sur de Estados Unidos. Recuerden que México fue asaltado por los Estados Unidos y le robaron el 57% del territorio. Más de la mitad del territorio mexicano se lo quedó Estados Unidos después de la Guerra del Álamo. Perdieron más de la mitad del territorio. Pero bueno, más allá de eso, de México hacia abajo hasta la Patagonia, se tenía la posibilidad de crear el universo que se nos diera la gana, con todas las riquezas, con todas las posibilidades, con todos los recursos, con la mano de obra, con las intelectualidades que había. Se podía crear lo que se nos diera la gana, en términos de repúblicas o en términos de estados, o en términos de naciones, en términos de países, como quieran. Pero quienes se reunieron en esas constituciones, y particularmente en la de la Gran Colombia, decidieron que aquí se tenía que hablar el idioma del país que había sido asumido como enemigo y que se había expulsado a patadas de aquí. Entonces es muy extraño, nos independizamos de España, pero qué rico sigamos hablando el idioma de los españoles. Aunque aquí adentro de este país, en ese momento, había más gentes que hablara otras lenguas, otros idiomas. Se decidió que se tenía que hablar español y que todo el mundo, independientemente de que fuera raizal, de que fuera negro, de que fuera indígena, de que fuera mestizo, de que estuviera en el Amazonas, en el Guainía, en el Baupés, de que nunca fuera a venir por un escenario distinto, tenía que hablar español. Y ahí hay una vaina ya grave, porque miren cómo allí, a través del idioma, sí se procuró eliminar la diferencia. Por supuesto, una constitución como la del 86, 1886, es más grave todavía, porque existiendo ya unas formas de reconocimiento un poco más precisas, un poco más puntuales del territorio, de las diferencias, de las distancias, estableció que era una constitución que hablaba español y que aquí no había indígenas y que aquí no había negros, es una constitución blanca, católica y prohispánica, la constitución del 86. Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas, en las universidades, en las instituciones, en todas las disciplinas, en todas las áreas de desarrollo humano, se debe utilizar únicamente ese idioma. Hay un asunto grave allí. Ahora, el segundo elemento después del idioma que va a implementar el Estado para unificar, para borrar las diferencias, es la religión.
Entonces todo el mundo tiene que ser católico, ya. No le gusta, problema suyo, sométase. Tiene que ser católico, hablar español y ser católico. Todavía hoy en 2021, septiembre, octubre, ya a partir de hoy, octubre de 2021, pasa lo mismo. Todavía esa religión, a pesar de que existen muchas otras, que tienen muchos seguidores, muchos fieles, esa religión parece que es importante. Y a uno le piden en algunos escenarios inclusive cartas de la iglesia, certificados de la iglesia, eh, sacramentos de la iglesia para poder ejercer determinadas funciones. Hay unas experiencias extrañas. Eh, en algunos formatos, en algunos formularios institucionales oficiales, le preguntan a uno si uno está casado o vive en unión libre. ¿En qué país decente pueden preguntarle una vaina de esas? Y si está casado, ¿por qué ritual o por qué iglesia? Eso es un abuso que uno podría haber entendido perfectamente en el siglo XIX, pero en el XXI es como complicado. Hay quienes se molestan tremendamente cuando uno les hace llamados un poco al respeto por la diversidad y que no necesita, no quiere, no le interesa, no le importa que le estén recordando dioses para asumir las responsabilidades y las tareas. Eso es un asunto, yo lo tengo claro, la religión es un asunto como la ropa interior, cada uno debe tenerla guardadita, cuidarla, cultivarla, si quiere, pero eso es interno, a nadie se le pregunta ni de religión, ni de plata, ni de vida sexual, esos son asuntos que no tienen por qué importarnos. Pero digamos que el Estado en todo el mundo intentó lograr esa eliminación de la diferencia por la vía del idioma, por la vía de la religión. Un tercer asunto que utilizó fue las Fuerzas Armadas. Y entonces se pensó que estableciendo unas Fuerzas Armadas nacionales, pues se podía también eliminar la diferencia. Se elimina la diferencia a través del lenguaje, todos hablan el mismo idioma, de la religión, todos practican, se les obliga, se les demanda la misma religión y además todos tienen las mismas fuerzas nacionales, el mismo ejército, la misma policía. El cuarto escenario de homogeneización que establece el Estado y que por supuesto toca directamente a la formación en derecho, a la educación jurídica, bueno, a la educación en general y particularmente y de gran importancia al derecho, es que además del idioma, además de la religión, además del ejército, se establece unas formas educativas y unas formas jurídicas que son únicas del Estado. Eso es tremendamente grave. Vamos a explorar varias de ellas para poder avanzar con cierta seguridad, con ciertos referentes claros. Es tremendamente lesivo para la educación, sobre todo para la educación jurídica, sobre todo cuando se está pensando en convertirse en garante de derechos, en garante de saberes, el desconocimiento de los otros, de la diferencia. Y el Estado lo que promueve es eso, la eliminación de las diferencias. Repito, por más que la Constitución las nombre, el Estado en las prácticas cotidianas las está eliminando. Y no es un asunto nuevo, no es un asunto de este último periodo, ni del anterior, ni del que le precedió, ni del de comienzos de siglo. Eso ha sido tradición desde siempre, la negación del otro, el desconocimiento de la diferencia. Miren cómo, por ejemplo, para el Estado fue bien importante establecer esa religión católica como la única viable, la única válida, la única importante, la única reconocida. Y esa religión desconocía todas las prácticas culturales y las prácticas ancestrales que siguen todavía hoy coexistiendo en el territorio.
Y entonces, a pesar de que se trata de una religión que dice en sus discursos que promueve el amor y la familia y el respeto y una cantidad de cosas muy bellas, en este país se desprecia tremendamente a quien no está casado por la iglesia. ¿Cierto? Ese es amancebado, ese está casado por la alcaldía, ese tiene, no, pues no hay un respeto por otras formas de unión, ni siquiera por las uniones civiles. Igual parece que fuera muy importante todavía que la gente que se bautice y que la gente haga vainas raras como la primera comunión o la confirmación en un país que se supone que es laico. Hay un asunto grave ahí, sobre todo cuando los propios gobernantes, sobre todo cuando el propio representante del gobierno, aquí creo que lo llaman presidente todavía, eh, ante cualquier escenario, lo primero que hace es invocar personalidades importantes de esa religión, ¿cierto? Entonces, no, nos va a proteger la Virgen del Carmen, la Virgen de Chiquinquirá, Jesús no sé qué, Dios los bendiga y Dios me bendiga. Hay un asunto gravísimo allí porque es el desconocimiento de la diferencia. O sea, apelar a ese tipo de entidades en un Estado construido a partir de la diversidad es absolutamente irrespetuoso. Es la peor falta de respeto que puede haber. Porque si la religión es tan íntima, me están irrespetando en lo más íntimo que tengo yo como ciudadano, que es mi libertad a creer en lo que se me dé la gana, o a no creer, o a practicar como me parezca mejor. Y entonces, claro, cuando se establecen esos escenarios, de idioma, de religión, de fuerzas armadas, de educación, de modelos educativos y de derecho únicos, como los únicos válidos, lo que se está apelando es a la eliminación, a la aniquilación del otro, a la anulación del otro. Hay un sociólogo maravilloso, Boaventura de Sousa, que plantea esto como un epistemicidio, epistemicidio, ¿cierto? El asesinato de unas formas de conocimiento distintas a las oficiales. Y es más grave todavía en este país cuando lo oficial está sustentado, por ejemplo, en economías mafiosas, en economías de narcos, en compra de votos, en alteración de resultados, en instituciones corruptas. Es más grave todavía. Entonces, la educación jurídica tendría que, para ir abriendo vetas de reflexión para ustedes, tendría que, primero que nada, ser como esta escuela de derecho de la que estamos hablando hoy, ser pluralista. El pluralismo jurídico lo que nos está diciendo todo el tiempo es, ojo, existen muchas formas alternas de derecho, muchas formas alternas de derecho, que son tan válidas, que son mucho más efectivas en muchos casos que las propias formas institucionales del Estado. Y entonces uno sí tendría que pensar, ahora, no se trata de que todas las formas de derecho alternas al Estado sean muy buenas y que esto sea una maravilla siempre. No, no. También existen otras formas de derecho que son más efectivas que las formas del Estado, mucho más efectivas, ojo, mucho más reconocidas, mucho más vinculadas a las prácticas cotidianas y que no son para nada deseables. Vamos a ver que sí existe el derecho indígena, por ejemplo. Las formas de resolución de conflictos en los pueblos indígenas. Ah, qué bonitas. Algunas son muy bonitas, otras no tanto, pero son propias de ellos. Y qué maravilla que se pudieran respetar. ¿Y por qué esas no podrían aplicar en términos constitucionales cuando resultan efectivas para resolver algunos problemas? Tendría que tomarse en cuenta eso, por ejemplo, ¿cierto? Pero también existen derechos en los pueblos raizales, eso me parece muy bonito también. Pero también existe derecho comercial, ¿cierto? Entre los comerciantes, entre los negociantes, unas formas de relacionarse, de resolver problemas entre negociantes, que no apelan a códigos escritos o a al código de comercio, sino que apelan a prácticas y ese es un derecho absolutamente válido. ¿Quién dice que no?
Yo no sé si ustedes lo estudian, yo no creo que ustedes estudien eso en las universidades, pero ahí está. Pero no solamente está el derecho de los comerciantes, de los tenderos, de los vendedores, que establecen prácticas de derecho que son supremamente efectivas y deseables. También uno podría pensar en un derecho de los caminantes y en un derecho religioso también, que no necesariamente es el canónico que se conoce en los códigos. Ahí existen unas formas de relación, de resolver problemas, de organizar comunidades, de fortalecer procesos, de vincularse con ideas que no están en un código. Pero, pero ¿por qué ese no es válido? ¿Y por qué eso sí? Hay otros que son negativos también, o por lo menos a mí me parecen negativos. Aquí en este país parece que es una especie de deseo colectivo y que tiene que ver necesariamente con, por ejemplo, los códigos de derecho, los códigos comportamentales, los códigos que establecen las mafias. Y las mafias establecen unas formas de comportamiento, de ordenamiento, de conducción, de liderazgos que no están en ningún código, pero que son más efectivas. Y es que en este país, ¿cómo se resuelven los problemas en los barrios? Sino a través de los muchachos. Y en muchos municipios a través de los paras, del comandante. Y eso es derecho. Ellos son los que organizan la sociedad, la comunidad, el acceso a la posibilidad de las formas de vestirse, de comer, de moverse. Los organizan los paramilitares y en su momento en otros municipios todo el derecho era un derecho de guerrillas y las FARC y el ELN y el EPL y cada uno de esos movimientos subversivos establecieron formas de derecho mucho más efectivas, mucho más, buena parte de la inoperancia de la justicia en este país es justamente porque no responde a las condiciones particulares de la propia cultura, de las propias tradiciones. Y entonces, claro, usted se iba para el sur del país y allá quién mandaba, ya no manda ni el abogado, ni el juez, ni el presidente, ni el ministro, ni el policía, no, allá mandaba el comandante guerrillero y si se iba para Sucre y Córdoba, allá mandan todavía hoy los paramilitares, todavía hoy, por encima de cualquier abogado, por encima del que sea. Si ustedes hacen el ejercicio de revisar un poco lo que sucedió en los últimos paros nacionales, ¿cierto? Allá simplemente los comandantes paramilitares dicen nadie sale a la calle y nadie salió a la calle. Nadie salió, nadie se atrevía a salir a la calle. Nadie saca sus buses, dijo aquí una vez el Berna, y paró completamente el área metropolitana. Y eso, la policía dijo que sí, que saque los que lo garantizamos la seguridad. Y el alcalde dijo que por favor, y el gobernador dijo que les suplico, y el presidente dijo que les ordeno. Y nadie fue capaz de salir con un bus, con un taxi, con un carro, porque don Berna dijo que no. Y hay un derecho mucho más efectivo, unas formas de ordenamiento mucho más efectivas. Y además es mucho más efectivo porque utiliza estrategias que tocan a la población, pero sobre todo porque la población lo reconoce y lo obedece. Y en muchos lugares es el líder comunitario, el líder social, el líder ambiental, el que tiene tanto poder para ordenar procesos, para defender ideas, para proteger entornos, tiene tanto poder y logra identificar las estrategias de acción tan efectivas que viene y los matan, viene y los mata, viene el paramilitar y lo mata, o viene el guerrillero y lo mata, o viene la policía y lo asesina, o viene la policía secreta y lo desaparece, pero los matan. ¿Y por qué los matan? Porque son efectivos, porque son efectivos, y son más efectivos que cualquier código, son más efectivos que cualquiera. Entonces, allí hay, miren cómo hay una pluralidad de formas de derecho que no son tomados en cuenta por los códigos. Ahora, yo sí tengo la idea, la noción de que ustedes
que estudian derecho, pues se acercan a todas esas formas de derecho y las estudian y las clasifican y las ordenan y las categorizan y se enriquecen un poco de ellas para comprender mejor la sociedad en la que como abogados van a salir a ejercer. Porque resultaría apenas tonto, por decirlo menos tonto, pretender salir a cometer la misma equivocación, el mismo aberrante error que cometieron los abogados del siglo XX y de comienzo de la primera década del siglo XXI, de seguir queriendo imponer unos códigos que nadie respeta, que nadie asume como propios, a los que nadie se siente vinculado. Y el derecho, para ser efectivo, tiene que ser reconocido por aquellos que pretende normar, que pretende organizar, que pretende guiar, orientar. Si usted no se identifica con la norma, usted no la cumple. Y aquí siguen diciendo una cantidad de sandeces en esos códigos del siglo XX que son con los que ustedes estudian. Y lo siguen haciendo en las mismas prácticas. Miren, ejemplos claros para que no se traumaticen creyendo que es que esto es muy subversivo. El gran asunto es que las culturas europeas, que es donde nace el derecho que ustedes leen ocasionalmente o escuchan, reivindican la idea del individuo por encima de todo. Por encima de todo reivindican la idea del individuo. Y eso es una maravilla para ellos, porque ellos construyen la idea de individuo a partir de sus propias necesidades, de sus propios procesos, de sus propias posibilidades. Pero ¿cómo pensar en la idea de individuo en Latinoamérica? En los herederos de las culturas mesoamericanas. ¿Cómo pensar el individuo si ustedes mismos que están asistiendo a este escenario, a este espacio, a esta disertación, no son capaces de asumirse como individuos porque siempre están en función de otros, de los hijos, de los papás, de los hermanos, de la familia, del club, del partido, de la asociación? Nunca se piensan como individuos. No, yo voy a hacer, ay, no, si mi hijo me permite, si mi mamá me deja, si mi papá me da permiso, si mi hermano me acompaña, si mi novio quiere, si mi novia no se pone celosa. Nunca, no, nunca en América Latina se piensa en clave de individualidad. Siempre se piensa en clave colectiva. El gran problema es, nunca es la persona, es la familia. De hecho, cuando se piensa en fenómenos de corrupción, por ejemplo, aquí no piensa en un sinvergüenza específico, sino que piensa en la familia Char, los Géneco, ¿cierto? Los Valencia, los, los Ramos, que hoy fueron condenados a 9 años de cárcel por paramilitarismo. Se piensa en la familia, no en el individuo. Y entonces uno dice, bueno, ahí hay un problema serio de educación y mucho más de educación jurídica porque seguimos repitiendo una fórmula europea que allá funciona, pero aquí no funciona. Porque aquí pensamos colectivamente, somos hijos de otras tradiciones, de otras cosmovisiones, de otras posibilidades, aquí pensamos es en grupo. Y sin embargo, bueno, un asunto más para que no se nos pierda. Cuando se desarrolla el proyecto educativo, cuando se piensa el proyecto educativo, se sigue repitiendo el esquema que nos sirve, el de Europa. Pues no nos sirve a nosotros, a ellos sí les sirve. Y es el del individuo. Y entonces se supone que cada uno de ustedes debe ser individuo y estudiar como individuo desde la guardería, desde el párvulos hasta el postdoctorado. Y sin embargo entran a la universidad y la mayoría de profesores les dicen trabajos en grupo, armen grupos. Y ustedes mismos lo demandan. Profe, ¿puedo hacerme en grupo? ¿Puedo hacerme en pareja? ¿Puedo hacerme...? Yo no tengo problema con eso porque yo no tengo problema en reconocer mi cultura. Pues esta en la que yo me he criado, en la que yo me muevo, en la que yo pienso. Pero las instituciones de educación, sin excepción, piensan que es el individuo. Claro, para los europeos funcionaba. De hecho, todas esas prácticas educativas, pedagógicas, didácticas, que para el caso de Europa
las funda un tipo que ustedes han leído muchísimo seguramente, Jean-Jacques Rousseau. Las funda él a través de un libro que se llama El Emilio. ¿Y el Emilio qué es? El gran compendio a través del cual se establecen los principios de educación para los europeos, no para los latinoamericanos, porque cuando usted piensa en el Emilio, si ya lo leyó, acuérdese muy bien cómo el Emilio lo que plantea es que ese niño, ese Emilio, es un huérfano, es un huérfano, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hermanos, no tiene nadie. Es decir, ese niño Emilio, el europeo del que escribió, o para el que escribió, o con el que escribió más bien, Rousseau, el Tratado de Educación para Europa, es la representación de la burguesía. Es decir, una burguesía que no tiene ni papá ni mamá, no tiene nada porque es un fenómeno nuevo, no eran herederos de ninguna tradición, se estaban inventando ellos mismos, se estaban generando sus propios códigos, sus propios gustos, sus propias expectativas. Entonces, por eso el Emilio les sirve tanto a los europeos. Y cuando se va a pensar en educación en Europa, para Europa, el Emilio es fundamental. Pero cuando usted lo trae aquí, aquí no sirve para nada. Porque es que aquí nadie se piensa como individuo en las instituciones de educación. Desde que usted entra al colegio le dice, tráigame una nota firmada por su mamá. Su papá tiene que venir a reclamar las calificaciones. Si se porta mal, le voy a mandar una nota, le voy a pedir que venga su acudiente. Es decir, usted no responde por usted, sino que hay otros, muchos, que responden por usted, que ponen la cara por usted, que resuelven los problemas por usted. Entonces, aquí le ponen una tarea al estudiante y ahí mismo los papás son los, pero ¿por qué le están poniendo tareas a los estudiantes y a mí me toca hacer las cosas? Y se desarrollan proyectos académicos en los cuales hay que vincular a la familia al proceso educativo del estudiante. Y entonces mandan tareas para que las hagan las mamás, los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, los primos, y las presente el estudiante. Califican al estudiante, pero con el estudiante están calificando a toda la familia. Gravísimo. Y eso lo toma acaso en cuenta el derecho. El derecho ha tomado en cuenta acaso en este país, en este contexto, en este continente, en este subcontinente que es América Latina, porque habría que sacar de esto a los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá. ¿Se ha pensado al individuo como eje? No, no se puede porque aquí vivimos es colectivamente. Aquí vivimos en familia, en grupo, en pandilla, en combo, en asociación. Y miren esto, como pretenden que nos comportemos como individuos, ¿cierto? También pretenden que tenemos que tener un respeto por unos mayores. Y uno dice, pero ¿cómo así que el respeto por los mayores? Sí, usted tiene que querer mucho a su papá, a su mamá, a su abuelita, a sus tatarabuelos, a sus... Pero ¿y por qué? ¿Ellos qué hicieron como para que los respetemos y los valoremos y los admiremos? ¿Cuál es su gran tarea? Más allá de tener hijos, de reproducirse, de constituir familia, ¿qué hicieron? ¿Cuáles son sus grandes obras? Ah, no, no las han hecho. No, no las pueden hacer ya. ¿Y usted las va a hacer? No, no puede hacerlas porque a usted lo educan, lo forman, lo capacitan, lo instruyen para que no sea nada. Ustedes estudian derecho para hacer qué. ¿Cuál es la gran definición de abogado que tenemos nosotros? ¿Acaso es el que piensa en las comunidades para... No, el abogado para quién trabaja? Para una familia, para una institución, pero un abogado que salga. Aquí hubo una experiencia muy bella en Colombia en la década del 90, ILSA, el Instituto Latinoamericano de Asuntos Jurídicos, que se dedicó a pensar de manera crítica el derecho y que se dedicó a defender a las comunidades, a los pueblos, a los grupos. Una tremenda experiencia esa, ojalá la conocieran. Me imagino que ustedes la conocieron ya, ustedes cuando estudian derecho aprenden todas esas cosas. Pero allí Ilsa nos enseñó todo ese asunto. Claro, ellos son herederos de toda esa teoría crítica del derecho de la que hablábamos la semana pasada, que se dedicó a fortalecer una idea de lo que es ser latinoamericano
de las diferencias que existen con el europeo o con el anglosajón, desde lo epistémico, desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo teológico y desde el derecho. Digamos que esos 5 escenarios permitieron en su momento, en la década del 90, pues como abrir una luz de esperanza para construir un derecho propio, un derecho que responda a las comunidades que se supone están normatizadas a través de unos códigos a los que nadie responde. Y la pregunta es clara para ustedes. ¿Ustedes acaso en la comunidad, en el barrio, la vereda, en el municipio en el que viven, identifican que quien gobierna es el Estado a través de sus instituciones? Porque yo he vivido en los barrios más, como más reconocidos, si se quiere, de esta área metropolitana, y en cada uno de ellos manda un combo distinto. Y es el comandante del combo, el jefe del combo, el pillo mayor, el que impone el orden, el que resuelve los problemas, el que acaba las peleas o el que arma las guerras, el que define la frontera invisible, el que manda matar, el que cobra deudas, al que le pagan, ¿cómo se llama eso? La vacuna, el impuesto de seguridad. La policía no sirve para nada, el juez no sirve para nada. Allá quien funciona en los barrios, y hablo de Laureles, hablo del barrio Fátima, hablo de Conquistadores, para el caso de Medellín, hablo de La Mota. Bueno, vaya de Pabello a ver quién manda en Bello. Vaya a Envigado a ver quién manda en Envigado. ¿Qué será esa vaina rara que llaman la oficina? O venga para Santa Elena, o vaya a San Cristóbal. Y estoy hablando de un área supremamente importante en términos de esta cosa rara que llaman Colombia, el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ahora, piensen lo que significa, por ejemplo, estar uno en la cuna del paramilitarismo, Córdoba, en el departamento de Córdoba, en Montería. A ver, ¿quién manda en Montería? ¿Quién manda en Sucre? ¿Mm? ¿Quién mandará en Magdalena? ¿O quién manda en Cali? A ver. Y ahí podemos empezar a entender que esta babosada que la gente vende como una idea rara de la supremacía del derecho, pues no sirve porque no toma en cuenta una escuela del derecho absolutamente maravillosa que denominamos el pluralismo jurídico, es decir, que existen marcos normativos que la sociedad asume como efectivos y que son los que siguen. Y eso significa que desconoce los marcos normativos institucionales impuestos por el Estado. Impuestos por el Estado. Y esto no es nuevo, esto no es del siglo XXI, ni del siglo XX pasado, no, ni del XIX. Esto es muy anterior, desde el propio fenómeno que denominan la colonia. Ahí se estableció claramente que se obedece, pero no se cumple. Esa fue la premisa con la que se fundó esta unidad territorial que ni de unidad no tiene nada. Se obedece, pero no se cumple. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Es decir, que se desconoce, se pasa por encima de un presupuesto jurídico bellísimo, y es que el derecho es indeterminado. El derecho es indeterminado. Es decir, traducción de que el derecho es indeterminado para los que llegaron tarde. El derecho no resuelve problemas por sí mismo. Eso es el derecho es indeterminado. Usted no resuelve un problema por la vía de una norma. A partir de mañana, todos los estudiantes van a reconocer las diferentes posibilidades. Yo dicto la norma, y eso es verdad, no, pero la norma está. Y aquí seguimos creyendo que la norma resuelve el problema, porque utilizamos la lógica inversa. Es decir, construimos derecho creyendo que el derecho va a educar, que va a organizar, que va a intencionar,
que va a cuidar a la comunidad. Cuando sucede en la lógica real es todo lo contrario, en la lógica humana por lo menos, la humana, es totalmente diferente. Es que la sociedad tiene unas formas de vivir, de comer, de hacer, de pensar, de creer, de construir, de desarrollar, de obviar, de desconocer, y que es a partir de esas lógicas, de esas formas, que se construye el derecho. Ese presupuesto bellísimo que tiene el realismo jurídico. Dame los hechos y te daré el derecho. Eso es realismo jurídico. Yo no estoy hablando aquí de ningún tratado subversivo, ni mucho menos. Estoy hablando de las escuelas jurídicas. Dame los hechos y te daré el derecho. Es decir, que el derecho es el resultado de las formas de acción social. Pero aquí pasa todo lo contrario. En ese platanal que quieren engañar a todo el mundo con espejitos, pasa todo lo contrario. Aquí construyen unas normas muy lindas creyendo que la gente va a coger la norma y a través de la norma va a cambiar. Entonces aquí seguimos con la misma lógica del que quiere hacer una dieta, ¿cierto? Ay, no, me compré un libro de dieta y cree que comprándose el libro va a adelgazar. No, no, no. Usted debería empezar a cambiar sus hábitos y a partir de esos hábitos empezar a enriquecer su biblioteca, su cocina, su estante de productos. Pero no se puede, de la otra lógica, no funcionamos. Que a usted le di, vea, usted a partir de mañana habla inglés, a ver si es verdad. No. Y aquí, y la prueba está justamente en el ejemplo que les acabo de poner. En los colegios, usted, cada uno de ustedes, Jenny Paulina, Carolina, Manuela, Ladies, Isabel, Laura, Carlos, Julián, todos ustedes, supongo que con orgullo, con cierto nivel de orgullo, repiten que son bachilleres. Es decir, que por 11 años, estudiaron inglés. O bueno, inglés no, por lo menos el verbo to be. Y uno les pide que conjuguen el verbo to be en pasado en pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Ah? Ni siquiera saben qué es pretérito. Ni siquiera saben qué es pluscuamperfecto. Pero no lo saben. ¿Cómo puede alguien, se supone, aprobar? La norma dice que usted es experto en inglés. Lo aprobó. Sacó 5. Sacó 4. Ah, aprobó. Ya. Es un genio en inglés. Pero ¿qué dice la práctica? La práctica dice que no, que usted no sabe eso. Y las universidades luego le dicen, ah, no, vea, usted tiene que para graduarse demostrar competencia lectora en inglés. El desconocimiento total y absoluto del pluralismo. Le toca aprender inglés. Usted no sabe por qué le tiene pereza, le tiene fastidio, le tiene odio, le tiene rabia al inglés. Pero la universidad, no sabemos por qué todavía. Nadie nos ha podido enseñar eso. Le exige que usted tiene que aprender inglés, tiene que, ojo, demostrar competencia en el idioma inglés. Ojo, no saber inglés. Demostrar competencia. ¿Eso qué traduce? Hacer trampa. Como estamos en la virtualidad, usted le paga a alguien para que haga el curso de inglés, los niveles de inglés, y usted pasó. La norma le enseñó inglés. No, no va a aprender inglés nunca, pero usted va a salir diciendo que no, que yo ya probé, yo ya tengo mi certificado. Entonces, Estados Unidos le pide a Colombia que tiene que ganarse un certificado en lucha antidrogas o en derechos humanos y si no, no le presta más plata. Y aquí se cumple la erradicación o la transposición de cultivos, el cambio de cultivos. Dejemos de cultivar coca y pongámonos a cultivar yuca. No, pero tenemos certificado. Aquí asesinan estudiantes como en ningún país del mundo, asesinan demócratas, ciudadanos que salen a marchar como en ningún país del mundo, asesinan líderes ambientales, líderes sociales, comunitarios, como en ningún país, pero tenemos certificado de cumplimiento en derechos humanos. Y no hay un país del mundo que asesine tantos líderes sociales como este. Un país del mundo que, como en 2021,
Van ya 43 masacres, 43 masacres en lo que va corrido del año. Acaba de empezar hoy, el mes 10. Es decir, que durante 9 meses se han cometido 43 masacres en este país. Pero es que somos un portento de la defensa de los derechos humanos. Entonces, miren cómo ese desconocimiento del pluralismo jurídico en la educación jurídica es aberrante, es espantoso. Uno tendría que hacer ejercicios simples. ¿Cuántos cursos de historia se ven en derecho? ¿Cómo puede un abogado, por ejemplo, desconocer los procesos históricos que le dan sentido a las normas, que le dan sentido a los problemas, que le dan sentido a las instituciones, a los procesos sociales en los que se va a amparar su práctica profesional? Un abogado que no sepa historia no es abogado. No, ¿qué abogado va a ser si no sabe de historia? Si no logra entender cuál ha sido ese proceso, esas dinámicas de las violencias, los procesos de corrupción, de los procesos de instauración de normas, de establecimiento institucionales, de organización social, de definición de territorios. Si no conoce eso, ¿cómo va a entender las normas? ¿Cómo podría alguien intentar ejercer un código de manera efectiva si no reconoce el territorio sobre el que ese código está hablando? Y ahí hay un problema serio. Tiene que ver con la educación jurídica, todo. Entonces, cuando yo les planteaba desde la primera clase que teníamos que ver ese reconocimiento de los otros, esas minorías, esos excluidos y esas fronteras epistemológicas del derecho, pues me refería a esto del pluralismo jurídico. Pero ustedes siguen creyéndose el cuento de que estudiar derecho es leer códigos. Estudiar derecho es salir a la calle, es conocer al mundo, es reconocer al ciudadano, es identificar los problemas, es tratar de pensar realmente cuáles son los fundamentos, las ideas, los, uh, los marcos interpretativos desde los cuales podría funcionar efectivamente la aplicación de unos ideales de justicia social, que para eso es el derecho, para interpretar. El derecho no tiene ninguna otra función en el mundo hoy que interpretar. Interpretar los textos, interpretar los códigos, interpretar los momentos, interpretar fenómenos, interpretar problemas. Y el derecho en cualquier parte del mundo a eso se dedica, a interpretar, no a repetir códigos. Porque repetir códigos es tonto. Vamos a ver, a ustedes los educan desde el colegio, ya les había dicho, para que sean individuos de manera falsa porque no le pueden prestar eh, atención a ese discurso, en tanto que a ustedes los ponen a trabajar en grupo a toda hora. Y les están hablando de que esto es un estado social de derecho, no individual, no de respeto del individuo. Pero vamos a ver, en esa educación de individuos, digamos que el gran modelo, que es el que ustedes están sufriendo, padeciendo todavía hoy, es el de repita código. Repita lo que su profesor le dijo. No piense, repita. Y repita hasta tal punto que usted aprenda que la respuesta a la primera pregunta es A y la respuesta a la pregunta número 3 es D. Ya, repita. Repita como un pendejo, repita como un loro. Repita que usted no tiene cerebro. Eso es lo que le pide todo el tiempo. Y entonces usted tiene que repetir las tablas de multiplicar y tiene que repetir los discursos y tiene que repetir las hipótesis y los enunciados y las poesías y las canciones y tiene que repetir lo que dijo el profesor y tiene que repetir lo que dijo el libro y tiene que repetir lo que dijo, tiene que repetir a toda hora. Usted es una especie de grabadora mal programada, que para eso usted se matricula, para repetir, ¿cierto? Repita, repita. Y si no repitió bien, tiene que repetir el semestre. Simple. Pero es repetir. Repetir a toda hora. Usted tiene que repetir. Pocas veces, casi nunca, a usted le dicen piense, cree,
desarrolle, elabore, invente, imagine, que son actividades totalmente humanas. Y entonces vivimos en una sociedad muy rara, porque le están pidiendo a toda hora que usted tiene que ser, inclusive la palabra suena como una especie de grosería ya, que usted tiene que ser innovador. Y ustedes piden que haya innovación, que las clases sean innovadoras, que los libros sean innovadores, que los procesos sean innovadores, pero a toda hora están repitiendo. No, yo repito la misma fórmula que me enseñó mi abuelita para hacer el arroz con leche. Yo repito la misma ruta todos los días para irme para la casa. Yo repito la misma rutina, yo repito la misma, todos lo están repitiendo a toda hora. Pero, y miren dónde está otra vez otro reflejo del derecho. Ustedes quieren una cosa, pero hacen otra, porque todo el tiempo están repitiendo. Y cuando alguien no les repite, se convierte en un enemigo. Entonces repiten fórmulas. Entonces, una fórmula, por ejemplo, buenos días, pero no la piensan. Hasta luego, muchas gracias. Pero no piensan eso, no lo sienten, solo lo repiten como un loro, como una cotorra, como una grabadora dañada, repiten, pero no lo sienten. ¿Cuántas variantes hay de la despedida o del saludo o del reconocimiento del otro? Y ahí hay un problema serio. Si están repitiendo, ya voy, Jenny. Si ustedes están repitiendo todo el tiempo, pero pretende que deben ser innovadores. Y eso tiene un resultado gravísimo. Y es que ustedes se acostumbran tanto a repetir, se acostumbran tanto a hacer lo que otro les dice, que no son capaces de crear nada nuevo. Y entonces aquí nadie es capaz de crear una empresa, pero todos son capaces de montar una franquicia. Y esto es, nadie crea una gaseosa, pero todo el mundo quiere vender Coca-Cola. Yo, venga, pero usted, ¿por qué no crea una propia? No, no, aquí somos repetidores. ¿Usted por qué no crea una marca propia? No, yo prefiero vender las marcas ya reconocidas. Entonces, mire cómo, y con los libros pasa lo mismo. ¿Usted por qué no crea una idea nueva? No, yo prefiero repetir lo que dijo el profesor en clase que había dicho tal. Uno se encuentra, por lo menos en las facultades de Derecho, una especie como de abogómetro, ¿cierto? Primero, cree en Dios, ya tiene la mitad del título. Segundo, cree en el Santísimo Kelsen, ya, con eso es abogado. Si cree en ellos, ya, porque se la pasa repitiendo todo el tiempo, o lo que dijo Dios o lo que dijo Kelsen, pero nunca piensa en lo que dice la sociedad, en lo que dice el contexto, lo que dicen los problemas, la historia, los fenómenos. Jenny, bien pueda. Profe, es que referente como lo que usted decía, sí, yo pienso que todo se basa como en la costumbre, en que si usted es católico, si su familia es católica, entonces por ende usted debe seguir el camino, por así decirlo, de ser católico. Porque si usted se sale ya de ahí, ya usted lo van a empezar a ver como diferente. Ya este es el raro de la familia, ya este es el loco de la familia. Entonces, muchas cosas son basadas en la costumbre, en uno seguir como los ejemplos que le daban a uno y que si usted piensa diferente, entonces ya está mal visto ante la sociedad. Entonces, pienso como que, no sé, profe, como si basado prácticamente muchas cosas es en la costumbre. Pero ya voy, Lady. Pero usted me está dando toda la razón. Aquí hablamos de individuos, pero estamos pensando en el qué dirán, en qué Eso. van a pensar de Ujú. mí, en mi familia, en el barrio, en los profesores, en los amigos. Y dejamos de último en pensar en el uno, en qué Nunca. siento yo. Eso no, no. Entonces, lo que usted dice, ¿cómo puede ser abogado alguien así? Ujú. Ladies, bien pueda. Ladies, Andrea. Profe, ahorita que usted decía que el derecho se basa más que todo como en el contexto social, ¿cierto? En las vivencias diarias y Entonces, en las tradiciones, que, las culturas y las formas, sí. sí, señor, sí, profe. Entonces yo tengo una duda.
Entonces, si el derecho debiera ser meramente de interpretación, estaríamos entonces errando al ser tan apegados a los códigos. O sea, muchas veces si en la interpretación que nosotros vemos a determinada situación, ¿cierto? Y vamos al código, puede cambiar mucho esa realidad. De lo que nosotros interpretamos a lo que nos dice el código que tenemos que hacer por esa manera de actuar. Pero es que quien vaya al código para que le diga cómo actuar tendrá que tener un nivel de idiotez muy grande. Pero no Porque se supone que el y código es el que tipifica cada situación y el que nos dice no, cómo se debe juzgar. no, ojo. El código no tipifica la situación, tipifica la sanción, no la situación. Es que el gran problema es ese, es creer que el código tiene que tener, y ahí hay que aprender mucho del modelo del realismo jurídico del que les hablaba la semana pasada. El realismo jurídico lo que nos está diciendo todo el tiempo es, ojo, usted no puede tener normatizados todos los escenarios, todas las situaciones, todas las posibilidades, porque eso es imposible. Usted lo que puede hacer es trazar marcos de acción que sirvan como referencia. Es lo que les he planteado. Deme los hechos y a partir de los hechos construimos el derecho. Pero si intentamos, es como cuando uno es gordito, abollonadito, y pretende meterse en una camisa, en un suéter o en un pantalón 3 tallas más chiquitas que uno. Eso no sirve, porque usted no puede forzar su humanidad a que funcione según un modelo, sino todo lo contrario. El modelo tiene que normatizar la realidad. Por eso digo, intentar que todo tiene que estar en el código es absurdo, es grotesco, es irresponsable, es una aberración espantosa de la imaginación. La vida está ahí y la vida no está en los códigos. Y entonces usted intenta buscar cada pájaro en el código. ¿Y quién hizo el código? Ah, no, este código de pájaros lo hicieron en Europa. Ah, no, en Europa hay por lo menos 50.000 tipos de aves menos que en América. ¿Cómo pretendemos que esas aves estén metidas en el código? Y ahí, Leitis, hay una cosa gravísima que es muy interesante y te agradezco tremendamente por la posibilidad de hablar de eso. Es cómo cuando no tenemos normas, intentamos meter la realidad dentro de una norma que no existe. Vamos a ver, para que se entienda más. Cuando no tenemos una palabra para nombrar un fenómeno, entonces intentamos que ese fenómeno se tiene que nombrar con una palabra prestada. Y es que pasa mucho en la cotidianidad. Usted puede decir de muchas maneras las cosas. Y como no conoce la palabra en español, utiliza en inglés. Ay, no, se me dañó el chip. ¿Y qué carajos es un chip? Usted no sabe. Usted no sabe, pero utiliza esa palabra porque no puede utilizar la propia del español para nombrar eso que le están nombrando. Entonces uno los escucha, todo este poco de pseudomodernistas hablando de marketing y merchandising. Venga, y aquí no existe la palabra propaganda o la palabra comercial. Y no, es que voy a crear una landing page. Pues va a crear una página de presentación, pero intentamos con el idioma o con la norma, si quiere hacer la transposición, resolver un problema que no estaba, que no existía antes. Entonces, y Ley dice, es que das el punto exacto, que acertada la postura que presentas aquí. Porque es que si ustedes están estudiando con códigos del siglo pasado, del siglo XX, ¿cómo podrían encontrar en esos códigos comportamientos que existen a partir del siglo XXI? ¿Cómo podrían? No existen. Y entonces ustedes cogen los comportamientos del siglo XXI y pretenden nombrarlos, clasificarlos, tipificarlos, normatizarlos a partir de unos códigos que cuando se escribieron no podían avisorar lo que iba a pasar 21 años después. Entonces el código no es para leerlo, no.
El código es para interpretarlo, el código es una guía. Por eso les digo, si usted utiliza la Constitución, por ejemplo, Constitución Política de Colombia de 1991, la Constitución Política de 1991 le dice en el artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, punto. No habrá pena de muerte. Aplíquelo tal cual dice ahí. Y entonces usted no puede comer vaca porque tendría que matar. No podría. No podría masturbarse porque estaba matando. No podría la Corte establecer unas fórmulas, por ejemplo, para aceptar el aborto o para aceptar la eutanasia, porque estaría yendo en contra de la Constitución. No, le toca no leerlo, interpretarlo, para poder ajustarlo a la vida real. Es que el gran problema es cuando ustedes pretenden, como sus profesores del siglo pasado, ustedes pretenden vivir en el siglo XX, cuando el siglo XX se murió hace 21 años. En el siglo XX, cuando sus profesores de derecho se educaron, todavía se repetían códigos. A ellos les tocaba repetir exámenes orales, por ejemplo. ¿Qué dice el artículo tal del código? Y les tocaba repetirlos como pendejos. Y eso se les quedó grabado, por eso se comportan así hoy con ustedes. Pero ustedes que hacen parte del siglo XXI, lo que tienen es que aprender a interpretar. Venga, y si la norma dice que en este país hay libre desarrollo de la personalidad, ¿usted qué va a hacer? Interpretar. Venga, ¿qué será libre? ¿Qué será desarrollo? ¿Y qué será personalidad? ¿Y qué será libre desarrollo de la personalidad? Esos 4 elementos, ¿qué significan? Le toca interpretarlo. Le toca es interpretar porque pegado de la letra no va a poder ejercer. Así lo hacían en el siglo pasado. Y mire el fracaso. Mire el fracaso. Todavía a ustedes, en 2021, en octubre de 2021, los están educando de la misma manera que díganme qué diferencia hay entre la educación que están recibiendo ustedes hoy, en octubre de 2021, y la que recibían en el siglo XX, en 1960, en 1990, en 1998, en el 2010. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes todavía utilizan cuaderno, utilizan lapicero, todavía tienen que responder A, B, C o D en los exámenes, todavía les hacen preparatorios y les hacen exámenes orales y les hacen ajustizamientos porque no se saben de memoria las cosas. ¿Cuál es la diferencia? No hemos logrado entender el pluralismo que demanda que existen condiciones distintas, contextos diferentes, problemas diferenciados, otras preguntas, nuevos escenarios, existen alteridades. Ladies. Profe, usted toca ahí, que es muy chévere su postura, y toca 2 temas que son muy importantes, que a pesar pues del contexto social y de la evolución que ha tenido pues como la humanidad, todavía son como muy escandalizantes pues para algunas poblaciones determinadas. Y es, por ejemplo, yo siempre he pensado que nuestra constitución política, a pesar de que nuestra carta magna, ¿cierto?, hace mucha contradicción con el contexto de la realidad del ser humano. Y lo que usted decía, no podemos venir a basarnos en algo que se creó hace tantos años, a cómo ha evolucionado el hombre, cómo ha evolucionado la historia y los contextos sociales, cómo van avanzando. Entonces, por ejemplo, usted tocaba 2 temas muy chéveres, que era, por ejemplo, el del aborto, que es una libre decisión de la mujer, De la ¿cierto? mujer. Que yo creo que si hablamos de un libre desarrollo de la personalidad, que si hablamos de una vida digna, por ejemplo, haciendo referencia al tema de la eutanasia, y que todavía son pues como tan cohibidos, a pesar de que la Constitución de cierta manera dice que a usted como ser humano se le deben de garantizar algunas cosas, pero en otras hace como un choque y dice no puede porque estaría atentando en contra de esto. Entonces siempre existe como ese choque en la Constitución y en los derechos que supuestamente se nos atribuyen. Porque, por ejemplo,
el aborto está en estos momentos legalizado bajo tres vertientes, ¿cierto? No es porque quiera, porque no lo quiera, porque no quiera ser madre, por ejemplo, mire que, por ejemplo, hace poquito esa señora de Bogotá que le fue practicada la eutanasia, cuando hablamos de una vida digna, decimos que es usted vivir dignamente, y yo creo que una de las cosas de decir dignamente es vivir con salud, porque yo creo que ya una vida Ujú. digna no es una persona que todos los días viva quejándose o llorando por un dolor. Lady, lo que pasa es que, y ahí vuelvo al asunto, es que si no aprendemos a interpretar y seguimos en los mismos comportamientos aberrantes, estúpidos, absurdos, retrógradas de los abogados del siglo XX que pretenden mantenerse hoy sin cambiar en el siglo XXI, estamos perdidos. Porque la Constitución es una maravilla, porque marca lineamientos, pero cuando usted quiere coger ese lineamiento y convertirlo en doctrina, ya perdió. No hay nada que hacer, ahí apague y vámonos. Porque entonces ustedes no están estudiando derecho, sino teología. Es decir, están para creer firmemente y para no cambiar la visión que hay respecto de unos fenómenos. Y hasta las iglesias se modernizaron. Hasta las iglesias más ortodoxas han tenido que adaptarse al siglo XXI. Pero el derecho parece que no. El derecho sigue repitiendo los mismos exámenes, las mismas formas de educación, las mismas dinámicas, los mismos ejercicios, los mismos rituales, como si el mundo no hubiera cambiado, como si el mundo le cambió a todo, a la medicina, a la salud, a la educación, a las tecnologías, a todo, pero al derecho no. El derecho sigue igualito. Los profesores siguen mandando a ver la misma idiota película de los juicios de Nuremberg. Y uno dice, pero ¿por qué alguien del siglo XXI mandaría a los estudiantes del siglo XXI a ver la película como esas 2, 3, 4 y 5 veces? Tiene que Profe, tener un problema mental, ladies. bueno, y bajo ese contexto yo tengo como algo que siempre, como que, cierto, como que no sé, me ha hecho a mí como que llevarme a unos interrogatorios que uno dice, bueno, y entonces, por ejemplo, usted, profe, lo ve de esa forma y lo explica así muy ampliamente. Y usted, por ejemplo, dice, listo, una de las cosas es que nuestra Carta Magna es algo espectacular, ¿cierto? Pero no podemos seguir actuando como esos abogados de tal siglo. Pero bajo eso que usted dice, ¿usted no cree que quizás también nuestra Carta Magna, a pesar de que es algo espectacular porque nos impone un orden y a la vez nos asigna unos derechos, que no es algo que en determinado momento también requiera unas reformas precisamente por la evolución del mundo y por la evolución del ser humano? Porque, por ejemplo, si vamos a tocar el tema de la violación de los niños, una de las cosas que se sabía que esto nunca se iba a dar y que se iba a caer es precisamente porque en la Constitución dice el derecho a la vida es inviolable, ¿cierto? Desde ahí se sabía que en Colombia no se podía dar una pena de muerte para tipificar estas faltas. ¿Y quién dice que no? ¿Y quién dice que no se puede dar la pena de muerte? La No, Constitución no dice no, eso. no, profe, la Constitución no dice, pero no estaban dando los argumentos, no estaban dando Pero, los argumentos de que no, se había caído pero estás precisamente. cayendo en la trampa, ladies, otra vez, de leer literalmente. No sirve. Eso funcionaba en el siglo XX, hoy no. Cuando me dicen no habrá pena de muerte, no me están diciendo qué tipo de muerte. Y yo puedo aplicarle perfectamente a un corrupto, por ejemplo, la muerte política, la muerte económica, la muerte comercial. No puede volver a contratar con el Estado aquel que haya sido probadamente responsable de desmedro del patrimonio. Eso es muerte política. Pues es eso, es si usted sigue leyendo la Constitución como si fuera eh, unívoca,
en los significados y en las posibilidades, va a estar en el siglo XX. Usted tiene que aprender a interpretar. Vea, la Constitución de Estados Unidos nunca ha sido reformada y es mucho más vieja que Colombia. 100 años casi más vieja que la de Colombia. Más de 100 años que la de Colombia. O la de Francia, o la de Alemania. Son constituciones que tienen 200, 300, 400 años y nunca han sido reformadas. Tal vez se les aplica enmiendas, es decir, se le suman, no se le cambia. No, ojo, no se le reforma, se le enmienda, es decir, se le pegan algunos nuevos artículos para Como el responder, artículo, profe, como para el responder a artículo las nuevas 42, necesidades. perdón, no. ¿Cómo? Como el artículo 42, perdón, que tuvo una enmienda, como Una usted así lo enmienda. dice, creo que es el de la familia. En cuanto ya Eso es hacía una... también, en cuanto Eso, ya hacía también referencia a las familias de parejas del mismo sexo y eso, entonces ya como que exacto. hizo una enmienda. Claro, porque el artículo original del 42 decía que la familia estaba constituida por un hombre y una mujer con fines de reproducción. Y uno dice, no, un momentico, ya, mire que ya hay una evolución porque hay reconocimiento de otro tipo de familias, de otro tipo de parejas y también reconocimiento de otro tipo de objetivos. Hay familias que no se asocian para tener hijos, para reproducirse, sino que se asocian para solidarizarse, para fortalecerse, para acompañarse, para lo que sea. Ahí hay una enmienda, pero no una reforma. Una reforma es que la Constitución diga que no habrá reelección y venga un criminal corrupto asesino y la cambie para él, y solo él, porque no la admite para los gobernadores ni para los, sino para él solamente. Entonces, no, sí habrá reelección presidencial solamente. Y después hace todo lo posible para evitar que continúe la figura. Eso es una aberración. Ese es el formalismo jurídico justamente que tiene este país jodido. Porque en lugar de aprender a interpretar, en vez de aprender a leer, lo que se está logrando es que la gente force la realidad para poderla meter dentro de unos códigos que le convienen a dos o tres nada más. Así es como se robaron los 70.000 millones de la Mintic. No, hay que entregar unos documentos, yo los entrego, son falsos, no importa, nadie dijo que los documentos tenían que ser honestos, originales, no, decía entregue estos documentos, pero no decía que tenían que ser limpios. Se pegan de esas bobadas y con esas bobadas cometen los actos de corrupción. Eso es gravísimo. Miren, en el Código del Tránsito, que es un código de los más nuevos, que es de 2003, el Código de Movilidad, dice que los motociclistas deberán portar, ojo, portar un chaleco reflectivo. ¿Qué significa eso? Literalmente significa que lo tienen que llevar, no puesto, y lo llevan metidos entre una maleta, entre un morral, en una bolsa plástica, doblado debajo del tanque de la gasolina, y cuando llega el oficial que va a hacer un procedimiento, vea, el código dice que lo debo portar, y vea, yo lo porto, aquí lo llevo, no dice que lo tengo que tener puesto. Mire el tipo de ridiculeces en las que caemos cuando pretendemos que todo tiene que ser literal. No, no tiene sentido. Ahí es que interpretar la norma. Hay que interpretar la norma. Ninguna constitución, cuando la constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, que es una constitución de las más intocables, establece que todo ciudadano tiene derecho a buscar la felicidad. Eso dice la Constitución. Solamente hay dos constituciones en el mundo que establecen el derecho a buscar la felicidad. A ver, interprételo, más bien, léalo literalmente. No puede, no puede porque eso significaría que usted ya tiene una única forma de ser feliz. Y resulta que hay gente que es feliz aguantando hambre. Y hay gente que es feliz comiendo mucho, y hay gente que es feliz estudiando, y hay gente que es muy feliz haciendo deporte, y hay gente que es muy feliz. Usted tiene derecho a buscar su felicidad como le dé la gana, la suya. Interprételo. No hay cómo leer eso literalmente. El gran problema es que aquí, en este país,
se asumió que todo tenía que estar explícitamente escrito. Y que si no estaba escrito, entonces no funcionaba. Y entonces, ¿cómo hacemos para interpretar todo ese pluralismo jurídico que les comenté al comienzo? El de las mafias, el de los comerciantes, el de las iglesias, el de los vecinos, el de los amigos. Y es que entre los amigos no hay unos códigos que funcionan perfectamente y que no están escritos. Funcionan y son formas de derecho que no están en el código, pero que la gente respeta más, a la que la gente se acoge y que ordenan la sociedad de manera mucho más efectiva. Si todos nos guiáramos por un código como el de la amistad, por ejemplo, el de la solidaridad, el del apoyo mutuo, el del acompañamiento, el de la complicidad, seguramente que tendríamos códigos positivos, códigos jurídicos, códigos escritos, mucho más efectivos. Que sirve. Pero usted le dice que no, solamente lo que diga el código. No, no es lo que diga el código, es lo que se interpreta del código. Es lo que se interpreta del código. Usted lo que tiene que hacer es interpretar, nada más, interpretar. Esa es su tarea como abogado, interpretar. Casi nada, es una cosa gigantesca y que demanda una responsabilidad tremenda. La interpretación. Por eso le digo, si usted no conoce de historia, no puede interpretar. Si usted no conoce de psicología, de antropología, de sociología, de teología, si usted no sabe de biología, de medicina, no puede interpretar. Porque el código no le puede decir absolutamente todo lo que va a suceder y cómo va a suceder. No hay ningún marco normativo que pueda llegar a ser tan preciso. El ejercicio muy bello que nos contó Jorge Luis Borges en un cuento que se conoce, Funes el Memorioso se llama, Funes el Memorioso, ¿cierto? De un sujeto que era capaz, a través de su memoria, de reproducir detalle a detalle de cada evento, de cada momento, de cada espacio que había vivido y que le permitía ser capaz de escribir con un lujo de detalles cada jornada. Eso es imposible. Eso es imposible. Ustedes leen ese cuento, Funes el Memorioso, y logran entender la ridiculez de ser abogado del siglo XX en el siglo XXI. Repito, en el siglo XXI, en el siglo XX eso funcionaba. La gente quería que todo se lo tenían que escribir y entonces usted cogía las instrucciones, por ejemplo, de un aparato, de un teléfono, de un televisor, de cualquier cosa, que con una licuadora, lo que usted comprara. Y ahí le decía, primero, ¿cierto? Verifique que la caja esté bien cerrada. Segundo, quite los sellos y abra la caja. Tercero, cuente las piezas que hay allí. Quítele los plásticos y los psicopores que tiene. Cuarto, verifique que el número de piezas se corresponda con este. Verifique que cada pieza esté perfectamente empacada, sellada, que no tenga... Y le daban a usted las instrucciones punto a punto de todo. Es lógica del siglo XX. Hoy, ¿usted qué hace? Abre el tutorial y en el tutorial le van mostrando la imagen con musiquita, con muñequitos. Es otra lógica. A usted le toca interpretar. Le toca interpretar a toda hora. Usted interpreta la canción, interpreta el poema, interpreta el cuarto, la habitación, interpreta todo, lo tiene que interpretar. Y no es lo que diga ahí, sino lo que quiere decir. Lo que se puede inferir, ese es el verbo por excelencia, inferir información que no aparece de manera explícita, sino que está implícita en la norma. A eso es a lo que se dedica el abogado. Venga, esto que dice aquí, ¿cómo se puede interpretar? Ese es el gran lío. Por eso ustedes tendrían que no solamente ser expertos en historia, ¿cierto?, sino en desarrollar pensamiento jurídico que les permita, por ejemplo, escribir y leer correctamente, es decir, siguiendo unas lógicas discursivas que son universales, es decir, que un texto que usted escriba tiene que ser coherente, tiene que ser cohesivo, tiene que ser racional, que tiene que cuidar
algunos rituales que son los que les dan sentido al texto. Y yo me pongo a leer, por ejemplo, esos informes que ustedes me han mandado, y uno dice, ¿cómo se va a graduar de abogado si no sabe escribir? No sabe poner puntuación. Y la puntuación le cambia totalmente el sentido al texto. Pero si usted no sabe escribir, si no sabe leer, si no sabe interpretar, si no sabe pensar, si no sabe de historia, ¿cómo va a ser abogado? ¿Cómo va a ser abogado? Usted no puede ser más que lo que les decía hace un rato, un repetidor de cosas, un obrero más de otro, te va a repetir lo que otro le dijo, porque usted no es capaz de crear, de innovar, porque no le han permitido durante todo el proceso de educación, desde la guardería hasta la universidad, desarrollar habilidades para pensar por sí mismo. Todo el tiempo le dicen, venga, ¿y eso quién lo dijo? ¿Y dónde está la cita? ¿Y de dónde sacó ese texto? ¿Y cómo sustenta esto? No, pues yo tengo mis propias ideas, espere y verá. Y con mis propias ideas puedo hacerlo. O sea, sería tonto que yo estuviera aquí leyendo un libro, leyendo un libreto, para poder hablarles a ustedes de lo que es la posibilidad de crear ideas propias. Por supuesto que yo me alimento de todo lo que he leído, de lo que he visto, de lo que he conversado, de lo que he debatido. Pero qué tonto es pretender que todo, por eso les decía ahora, en derecho usted tiene que seguir a Kelsen y si no está jodido, y Kelsen es lo más retrógrada que puede haber. Kelsen habla todavía es que de la teoría pura del derecho, imagínense. Teoría pura del derecho en medio de la teoría crítica, en medio del pluralismo, en medio del realismo jurídico, en medio del formalismo jurídico, en medio de una cantidad de posibilidades que surgieron después de él, y hay gente que sigue creyendo que él es la última palabra. Hasta los curas han sido capaces de interpretar la Biblia de maneras novedosas hoy. Pues si no, no habrían tantas iglesias nuevas, si no es por nuevas interpretaciones. O sea, ahí ustedes tienen la prueba por todos lados de lo idiota que resulta repetir códigos. Ustedes mismos andan todos los días buscando comida distinta, pero que se parezca. Y entonces la arepa me gusta, pero que sea cuadrada. La arepa me gusta, pero que no sea tan gruesa. La arepa me gusta. Entonces siguen con la misma tradición, pero logran buscar nuevas formas de adaptarse a los mercados, a las condiciones, a las demandas del siglo XXI. Pero con el derecho pretenden quedarse con el mismo que les están enseñando quienes aprendieron derecho en el siglo XX. Eso es gravísimo, eso no tiene sentido. Muy bien, yo guardaré silencio para escuchar sus dudas, sus intervenciones, sus preocupaciones sobre estos temas de la educación y de la educación jurídica que nos ocupan aquí y que seguramente a algunos de ustedes les parecen desafiantes y que les generarán muchas inquietudes que van a presentar ahora mismo.